Thank you for tuning in to Faith Connection. Karibuni, asanteni sana kwa kuwa pamoja nasi kwenye uhusiano wa imani. Obrigado por sintonizar a Conexão da Fé. Gracias por sintonizarnos en la Conexión de Fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios. Bienvenidos al programa. Estamos muy contentos de poder compartir con ustedes el día de hoy. Mi nombre es Jason Holt. Estoy sirviendo como pastor misionero en el país de Chile, trabajando en la ciudad de Santiago desde hace como 11 años. Y es un placer poder compartir la palabra de Dios con ustedes el día de hoy. Además, estoy trabajando en un recurso que puede ser de utilidad para ustedes, que se llama nuestrageneración.org. Y quisiéramos invitarles a ustedes que visiten a la página para obtener mayor información y recursos que les pueda ayudar en su ministerio. Estamos tratando de apoyar a los líderes de la iglesia local. Bueno, en esta oportunidad quisiera ver con ustedes el día de hoy algunos ingredientes importantes, roles esenciales de una iglesia saludable. Y veremos el día de hoy de la palabra de Dios, del libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Si tienes una Biblia cerca, a lo mejor puedes buscarla, o si no, vamos a tenerlos aquí en pantalla, los pasajes, para que puedan ustedes seguir en la lectura con nosotros el día de hoy. En Primera de Tesalonicenses encontramos una carta escrita por Pablo y dos compañeros suyos a una iglesia que él pudo fundar años antes. Entonces, cuando nosotros leemos el libro de Hechos, podemos ver allí a lo largo del libro de Hechos lo que Dios está haciendo allá en diferentes ciudades donde Pablo fue con su equipo misionero, predicaron el evangelio, personas aceptaron a Cristo y después se juntaron para formar una iglesia. Y aquí podemos nosotros ver una carta que posteriormente Pablo escribe a la iglesia que él fundó años antes. Y la carta es de mucho ánimo para nosotros, porque la carta fue escrita a una iglesia no tan mayor o sin tantos años, una iglesia jovencita del primer ciclo que no tenía muchos ejemplos ni muchas generaciones de patrones a seguir, sino encontramos una iglesia que fue fundada por el apóstol Pablo y algunos otros hermanos que se paró firme y siguió adelante en su generación, marcando la diferencia. Y el día de hoy quisiéramos que podamos nosotros aprender del ejemplo de ellos y aprender a ser una iglesia que destaca una diferencia en nuestra generación. Una iglesia que puede ser ejemplar. Entonces, no sé qué rol juega usted o qué papel está llevando en la obra, pero Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, según la Escritura, un don espiritual. Entonces, cada uno de nosotros debemos estar allá en la iglesia local sirviendo. Y aquí encontramos 3 roles esenciales de una iglesia saludable y vamos a considerarlos ahora en conjunto. Vamos a iniciar la lectura en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, en el versículo 1. Dice la Biblia: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Allí encontramos un texto súper lindo, muy importante, que nos enseña a nosotros quizás los componentes que Dios utilizó
para levantar una iglesia ejemplar. Más adelante en el texto, en el mismo capítulo, habla de cómo la iglesia fue una iglesia ejemplar. Entonces yo quisiera saber, mayormente como misionero, como fundador de iglesias, como misionero que trabaja en la preparación de pastores y la fundación de iglesias, quisiera yo saber cuáles son los elementos esenciales para poder lograr lo que estamos viendo aquí de una iglesia firme. Entonces, podemos ver varias cosas. Vamos a ver en primer lugar que el primer componente esencial es el liderazgo bíblico. El liderazgo bíblico, que es fundamental. Cuando nosotros estamos ya trabajando en la fundación de alguna iglesia, ya en Chile, por ejemplo, lo que nos importa quizás por sobre todo es el liderazgo bíblico, mayormente el pastor. Un pastor bien preparado, con sana doctrina, con un carácter, una integridad que refleja la palabra de Dios, como en 1 de Timoteo capítulo 3, cuando habla de los requisitos del pastor. Entonces, eso quisiéramos nosotros tener en cuanto a la obra para el pastor, por ejemplo. Pero no solamente el pastor necesitamos en una iglesia como liderazgo bíblico. Encontramos que la Biblia nos enseña acerca de los pastores, dándonos a entender que puede haber un equipo pastoral en una iglesia. Algunos que están sirviendo al lado del pastor principal. Además, pueden haber diáconos que están sirviendo. Además, pueden haber profesores, quizás de algunas clases de escuela dominical o de algunos grupos pequeños. Necesitamos líderes bíblicos. Fíjense lo que dice cuando nosotros estamos considerando el ejemplo acá de Pablo. La Biblia nos enseña un poco acerca de su liderazgo y lo que hizo. Vamos a verlo acá en la Escritura. La Biblia dice en el versículo 2, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Vemos allí que Pablo fue un hombre que oró por la gente. Y liderazgo bíblico va a orar por la congregación. Necesitamos líderes que puedan tomar tiempo para orar, para sus ovejas, para los miembros de la clase. Y la oración es fundamental. Y yo les animo, hermanos, el rol que tengan en su iglesia, que pueden orar por los hermanos de su congregación. Pero no solamente allí, vemos también en el versículo 5, si pueden fijarse ahí, dice la Biblia, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Podemos nosotros ver allá en el texto, el versículo 5 es un texto esencial, porque habla acerca de cómo llegó el evangelio a ellos. Fíjense del contexto del capítulo. Aquí encontramos a Pablo, que está siendo dirigido por el Espíritu Santo a escribir una carta inspirada por Dios a una iglesia que él pudo tener parte en su fundación. Está junto con dos amigos, Silvano, parece que ahí sale el nombre, pero nosotros le conocemos más como Silas, y también Timoteo. Ahí está Silas y Timoteo al lado de Pablo, están escribiendo la carta a la iglesia. Entonces, eso es lo que está ocurriendo en el texto que estamos nosotros leyendo. Y de repente, allí Pablo escribiendo a la iglesia, les dice, cuando me acuerdo de vosotros, recuerdo algunas cosas. Puedes imaginar tal vez tener la oportunidad de escribir a unos amigos viejos de otro tiempo, quizás hace varios años que no se han juntado y estás escribiéndoles una carta. Y en la introducción les dices que la verdad cuando pienso en ustedes, cuando considero la influencia que han tenido en mi vida, cuando considero lo que Dios ha hecho a través de ustedes, recuerdo algunas cosas acerca de su vida. Y eso justamente es lo que está ocurriendo en este texto, en el versículo 5 de este capítulo tan importante. Vamos a considerarlo de nuevo. Fíjense lo que dice. Pues
nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder. O sea, la Biblia habla de cómo el evangelio, el mensaje de los apóstoles, no llegó simplemente en poder. O sea, no llegó simplemente en palabras. En otras palabras, no fue simplemente una declaración audible, no fue simplemente una charla. Si nosotros tomamos un tiempo y vamos a la universidad local y nos ponemos en cualquier salón de clase, allí podríamos nosotros escuchar a tal vez un profesor que de repente se pone a hablar, a charlar acerca de algún tema en particular, dando información, desafiando el entendimiento de los alumnos presentes, etc. Pero él está dando una charla. Cuando nosotros vamos a la iglesia y lo que estamos viendo el día de hoy no simplemente es una charla común, no simplemente es una comunicación verbal, no estamos solamente tratando de entregar una información. Porque a veces nosotros cuando vamos a una parte, escuchamos de un hablante alguna novedad, alguna noticia, alguna información, pero la palabra de Dios es diferente. Y el texto dice, cuando llegamos a ustedes, dice Pablo, Silas y Timoteo, cuando llegamos a ustedes, nuestro evangelio, nuestra predicación, la buena nueva, no llegó a vosotros en palabra solamente. No fue una comunicación de palabras solamente, sino fue un mensaje con poder. Y cuando estamos hablando de liderazgo bíblico, este liderazgo bíblico que necesitamos en las iglesias, y Dios te puede usar a ti, a ser una persona preparada para la obra, obviamente preparada, requiere un tiempo para poder tener ese nivel de preparación. Pero Dios te puede usar. Pero el liderazgo bíblico, quizás el pastor en tu iglesia, tal vez los profesores en tu iglesia, deben ser personas de oración para los alumnos. Deben ser personas que predican con poder. Pero fíjate, en el versículo 5 dice que el mensaje no les llegó en palabras solamente, sino en poder y también en el Espíritu Santo. Que es fundamental comprender que nuestro poder no viene de lo que podemos hacer nosotros como seres humanos. No viene de nuestra capacidad. Pablo incluso en varias oportunidades habló de cómo el mensaje suyo no fue un mensaje humano, no fue algo que les entregaba con sabiduría humana, sino es un mensaje de Dios. Es un mensaje con poder dirigido por el Espíritu Santo. Y que Dios nos dé algunos hombres y mujeres que pueden compartir la palabra en alguna clase, algunos hombres que pueden ser pastores y que pueden pararse firme con la palabra de Dios y que pueden predicar con poder en el Espíritu Santo. La Biblia nos enseña que el Evangelio es el poder de Dios para salvación. El mensaje en sí es poderoso y el Espíritu Santo usa su palabra para obrar en el corazón de cada oyente. Y sabes, hermano, cuando nosotros nos paramos a predicar, cuando estamos ahí compartiendo el mensaje, debemos comprender que este libro que estamos predicando nosotros es un libro dinámico, es un libro que cambia vidas, es un libro que actúa entre la vida de uno. Y aquí estamos el día de hoy, con el fin, con el deseo, con las ganas de ser cambiados por la palabra de Dios. Por eso nosotros cuando estamos en un estudio bíblico, cuando estamos en una reunión predicando la palabra de Dios, cuando estamos en nuestro tiempo de la lectura diaria de la palabra de Dios, tomamos tiempo para orar, tomamos tiempo a rogarle al Espíritu Santo que abre los ojos de nuestro entendimiento para comprender bien la enseñanza de la palabra de Dios. Y cuando nosotros hablamos de 3 roles esenciales, debemos entender que, en primer lugar, el rol del liderazgo bíblico es fundamental. Y Dios puede usarte a ti a tener una parte en ese trabajo tan importante.
no solamente vemos nosotros el primer rol que estuvimos nosotros considerando acerca de este liderazgo bíblico, pero podemos ver también el segundo rol. Porque si tenemos una congregación, si tenemos una iglesia, supuestamente, con solamente un pastor, sin una congregación, sería un poco difícil llamarlo una iglesia, ¿cierto? Porque para tener una iglesia, la idea es un cuerpo donde, claro, puede haber liderazgo, algunos profesores, un pastor, quizás algunos que están enseñando, pero tiene que haber una congregación para tener una iglesia, ojo, saludable. Y el texto justo nos demuestra que la iglesia que fundó Pablo cumple con estos requisitos. Justamente esta iglesia acá del primer siglo logró cumplir con las expectativas que encontramos acá en el primer capítulo. Vamos a considerar de nuevo otro texto de este capítulo. La Biblia dice en 1 de Tesalonicenses 1, versículo 3, acordándonos sin cesar. Recuerden, Pablo está aquí con sus compañeros, están ellos allí dirigiéndose a la iglesia que fue fundada un tiempo atrás. Y de repente, los tres que están como conversando, escribiendo, los tres dicen, acordándonos sin cesar, de forma continua, delante de Dios y Padre nuestro, ¿de qué? ¿Ya? Cuando nosotros nos acordamos de ustedes, hay algunas cosas que sobresalen en nuestro entendimiento, nuestra mente, nuestra memoria. ¿Cuáles son? Ojo, lo que dice. En primer lugar, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe. De la obra de vuestra fe. Ahí encontramos el primer elemento o componente de una congregación firme y fuerte. Cuando está hablando de los tres ingredientes, en primer lugar, liderazgo bíblico, en segundo lugar, una congregación fiel y firme. ¿Cómo es esta congregación fiel y firme? Podemos ver, en primer lugar, como ya lo vimos en la Escritura, es una congregación que obra de fe. La obra de vuestra fe, dice la Escritura. En otras palabras, la congregación fue conocida por su labor, por su obra y la obra de fe. Hermanos, no les tengo que decir que la obra del Señor es una obra del Señor. Es un trabajo del Señor. Si pensamos en sinónimos de obra, de obrar, ya tenemos trabajo entre muchas otras palabras, otras opciones que podríamos elegir. Pero el punto allí esencial es que cuando estamos considerando una iglesia saludable, hermano mío, tienes que entender que requiere mucho trabajo. Mucho tiempo invertido, mucho esfuerzo invertido, mucho cariño invertido, mucha oración invertida. Se requiere de mucho esfuerzo, mucho tiempo y mucho compromiso. Y yo quisiera desafiarles a ustedes el día de hoy a entender que Dios te quiere usar a ti en tu congregación local a ser una persona que puede llevar a cabo la obra de Dios. Te quiero animar a poner el hombro al trabajo. Te quiero animar a rendirte, a entregarte para servirle al Señor. Y eso requiere trabajo, mi querido. Dice la Biblia, una obra de vuestra fe. Porque cuando nosotros obramos no esperando, confiando en nuestras capacidades, sino obramos confiándonos en la obra del Señor. Porque no es una obra nuestra, sino es la obra del Señor. Es la iglesia de Jesús. Y todo depende de Él. La Biblia nos enseña que plantamos, regamos, pero ¿quién da el crecimiento? Es Dios. Yo solamente puedo anunciar el mensaje, pero yo no puedo salvar a ninguno. A veces los hermanos dicen, ¿y cuántos salvaste durante la semana? Como si yo fuese el Salvador. Yo no soy el Salvador. El Salvador se llama Jesús. Y Él es el único que puede salvar.
Y cuando nosotros pensamos en la obra de vuestra fe, debemos comprender que hay dos lados. El lado humano, que se trata de mucho esfuerzo, y el lado divino, que habla de la fe que tenemos. Ya, trabajo, invierto tiempo, hago todo lo posible y lo dejo en las manos de Dios. Señor, tienes que hacer la obra. Voy a salir a anunciar, voy a salir a compartir, voy a salir a invertir mi tiempo en las vidas de otros. Pero Señor, se trata de ti, es tu obra. Señor, por favor, haz la obra en las vidas de ellos. Entonces, la Escritura nos hace entender que es una obra de vuestra fe. Y Dios te quiere usar a ti, hermano, a trabajar. Pero el trabajo nuestro no es un trabajo de autoconfianza, es un trabajo de confianza puesta en Jesús. La próxima vez que te pares ante una clase para enseñarles alguna lección, la próxima vez que vas a la casa de algún amigo, de un ser querido, de un vecino, de un desconocido, a tratar de compartirles el mensaje más importante de la vida, que es la palabra de Dios. Yo te quiero animar, hermano, que puede usted confiar en el Señor, que puede entrar con un ambiente, un corazón de oración. Señor, tienes que hacer la obra. Yo no puedo hacerlo. Simplemente soy una herramienta en tu mano. Simplemente soy el vocero. Estoy ahí para entregar el mensaje, pero tienes que hacer la obra a través de mí. Primera de Tesalonicenses, vamos a seguir viendo el contexto del versículo. Dice la Biblia, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe y, ojo, del trabajo de vuestro amor. No solamente encontramos una obra de fe, pero encontramos un trabajo de amor. Me encanta este texto, me encanta cómo habla y cómo da el ejemplo de una congregación fiel y firme. Y una congregación fiel y firme va a obrar por fe y va a trabajar por amor. Me parece que la palabra trabajo es casi lo mismo que la palabra obra o obrar, ¿no? Bueno, viendo un poco el trasfondo de la palabra, de la raíz de griego, la palabra trabajo, ¿qué quiere decir? Que es un poquito diferente de obrar. Bueno, básicamente el trabajo que está usando acá en el texto es una palabra que refleja un trabajo muy duro, muy difícil, muy gastador. Y la Biblia, cuando está hablando acerca de nuestra responsabilidad como creyentes de formar parte de la congregación firme y servir a otros, dice que debemos trabajar por fe, debemos obrar, mejor dicho, por fe, pero también debemos obrar por amor. ¿Y cómo podemos nosotros sobrellevar las cargas los unos de los otros, como dice la Escritura? ¿Cómo podemos trabajar cuando es difícil? ¿Cuándo podemos invertir nuestras vidas cuando duele? Porque a veces estamos allí en el campo de batalla, a veces estamos allí llevando la carga de la obra, a veces estamos allí sirviendo a la gente y la gente por diferentes motivos no demuestra aprecio, más bien nos puede criticar. A veces el cuerpo se cansa y no tenemos ganas de seguir adelante con tantas ganas como antes. De repente por enfermedad, por diferentes pruebas, diversas dificultades en la vida, podemos llegar a un momento cuando pensamos, wow, no sé si vale la pena. A lo mejor debo tirar la toalla. A lo mejor hasta aquí llego porque no sé si puedo seguir más. Pero esta congregación trabajó por amor. ¿Y qué nos impulsa? ¿Qué nos anima? ¿Qué es como la gasolina para nuestro motor? La palabra habla acerca del amor. Y eso no debe ser algo extraño, porque el texto nos enseña, la Biblia nos enseña que el amor de Cristo es lo que nos motiva, es lo que nos anima, el amor que Él tiene hacia nosotros y por lo tanto, como Él nos amó primero, el amor que tenemos hacia Él.
Y cuando le preguntaron a Jesús, ¿cuál es el gran mandamiento? ¿Cuál es el mandamiento más importante de todos los mandamientos? Él dijo, hay que amar a Dios y hay que amar a tu prójimo. Y aquí esta congregación aprendió una lección importantísima. La lección de amar a Dios, de amar a su prójimo y de trabajar por amor. Y amigo querido, yo te quiero desafiar a considerar tu propia vida y tu propia participación en una iglesia local. Ojo, si no estás en una iglesia de sana doctrina, búscate una iglesia de sana doctrina. Me puedes mandar incluso un correo electrónico y haremos lo posible para encontrarte una iglesia saludable cerca a su casa, allí en su ciudad o pueblo. Mi correo es pastor@iglesialibertad.cl, allí de Chile. Entonces podremos nosotros hacer lo posible para identificarte una iglesia que te pueda ayudar, que te puede animar y guiar en la sana doctrina. Entonces, acá encontramos, esta congregación fue una congregación motivada por amor. Amó a la gente en su entorno y expresó este amor. Y el trabajo fue un trabajo de amor. Pero si seguimos nosotros en el mismo contexto que estamos viendo ahí en el versículo 1, podemos ver acá de nuevo, la Biblia dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Qué lindo lo que dice ahí al final del texto, porque esta congregación fue constante. Fue constante. Y fue constante en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Cuando estamos hablando de la esperanza de nuestro Señor Jesucristo, hay que recordar el contexto general del libro que estamos estudiando, porque el libro habla allí de la segunda venida de Cristo. Entonces, vemos nosotros allí que la congregación estaba esperando en Cristo. Y esta esperanza en Cristo, fijándose en Él, esperándole a Él, entonces la congregación llegó a tener una firmeza. Entonces, cuando estamos obrando por fe, cuando estamos trabajando por amor, allí podemos poner nuestros ojos en Cristo, sabiendo que Él va a volver. Y cuando vuelve, entonces podemos nosotros estar en el cielo para toda la eternidad. Y allí estaremos sin enfermedad, sin pecado, sin complicación. Pero por mientras, hermanos míos, somos llamados a llevar la cruz y serle fiel. Y yo quiero animarte en ese sentido. Si nunca has puesto tu fe en Cristo como Salvador personal, hazlo hoy. Él dio su vida por ti en la cruz y tú puedes aceptarle a Él como Salvador personal. Él te ama y Él dio su vida por ti. Y la salvación no es por obras, sino es a través de nuestra fe. Puedes inclinar tu rostro y pedir que el Señor te salve. Puedes tú arrepentirte hoy y Él te cambiará. Estamos para servirle en nuestra generación.org. Que Dios les bendiga. Estamos para servirles. Gracias por sintonizarnos en la conexión de fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios.